bien, eso también pueden hacer consulta cuando necesiten. Y dendrometría, dasometría y epidometría era un repaso de lo que ustedes vieron en dasonomía. Y la pregunta es, ¿vieron esto en dasonomía? No sé si ya se los pregunté o no. Supuestamente es de dasonomía esto, ¿no? Toda la parte de medición forestal, donde ustedes aprenden a ver las formas, las mediciones y a calcular los volúmenes con fórmulas indirectas, como las que vimos, las de Smalian, Huber y Newton, coeficiente mórfico y todas esas cosas, ustedes creo que lo tienen y me lo dicen porque está repetido con dasonomía. Quería saber si el profesor Juan Godoy les había dado eso. Creo que él es el profesor de dasonomía. ¿Se acuerdan o no se acuerdan de eso de dasonomía? ¿Profe? Sí, Morelia. Sí, el profe Juan es, y yo me acuerdo sí vimos epidiometría, pero ¿cuál era el otro tema que me dijo? Está presentado en pantalla. ¿Lo ven o no lo ven? Ah, sí. Ah, Es, dendrometría. es dendrometría, donde ustedes ven las formas que se asemejan los árboles para poder aplicarle una fórmula, ¿sí? Y las Ujú. mediciones que hay que hacer dentro de lo que es la salida al campo, cuáles son las mediciones que hay que realizar para obtener los datos. Esto probablemente no lo hayan visto en dasonomía, es parte de la dasonomía, pero estimo que sí, que les deben haber más o menos comentado el diámetro, la altura del árbol, cómo se mide en campo. Sí, sí, eso sí. Creo que la parte donde había que calcular eso no lo vimos. O sea, todo lo que es la fórmula de Smalian, Huber y Newton, eso no lo Sí, vieron. no, no, eso yo Bien, no lo recuerdo por lo menos. bueno, pero igual lo vimos la clase anterior. ¿Se acuerdan que vimos cómo son las fórmulas de los árboles apeados? ¿Sí? En este caso son todas las mediciones se hacen sobre árboles apeados, o sea que son árboles cortados. Y luego se aplican las fórmulas, que eso creo que también lo puse, creo que también se los subí ya los voy a revisar. Y la parte del coeficiente mórfico era una tabla que les dije que ya también se las voy a subir hoy, que es el que me permite calcular el volumen, donde ustedes cuando hagan el inventario con la profesora Mili van a darse cuenta cómo se usan esas tablas de coeficientes mórficos, ¿sí? Que es una tabla que me permite calcular el volumen del árbol sin cortarlo, ¿sí? Ya para hacer la tabla se cortaron los árboles en el inventario que se hizo, en ese inventario forestal en el año 75, se hizo un estudio, se cortaron varios árboles de una misma especie y se calculó el volumen con el diámetro y la altura de ese árbol, pero obviamente cortado. Para no cortar hoy en día los árboles y saber el volumen de la masa forestal que tengo, se usan estas tablas de coeficientes mórficos, ¿sí? Ahora les voy a poner la tabla y en un momentito capaz que se las presente a la tabla, que creo que en la clase pasada, para que ustedes vean cómo se lee esa tabla, ¿sí? Luego la van a utilizar. La otra era dasometría, que sí lo vimos, que es inventario forestal, donde les comenté sobre cómo se toman las muestras, cómo son las formas de las muestras, ¿sí? Los parámetros de la población, les mostré todas las fórmulas de estadística que se utilizan, que son la media, el desvío estándar,
el coeficiente de variación, todo conocer más información de la población. También cómo se hace el diseño de muestreo, la forma y cantidad y la distribución de muestras, de acuerdo a qué tipo de inventario estábamos hablando. Si era un inventario ecológico, si es un inventario regional, si es un inventario forestal, ¿sí? Cada uno tiene un porcentaje del área total a muestrear. Entonces, ¿qué forma tienen las parcelas? Habíamos hablado de algunas formas y habíamos hablado de que la más cómoda por ahí es la circular con 3 transectos. Lo de epidometría no vimos, porque eso sí lo tienen que haber visto en dasonomía, donde ustedes seguro vieron los anillos de crecimiento, estudiaron lo que es el incremento anual y el incremento medio anual, ¿sí? El incremento, bueno, acá habla del incremento corriente, periódico y medio anual, ¿sí? Eso creo, y me avisan, si no lo podemos ver en una clase, si lo vieron a los factores de crecimiento, del floema, del xilema, de toda el crecimiento del tronco con el suber, con todas las producciones que tiene el tronco en crecimiento. ¿Y qué mido? ¿Qué anillos mido? Los anillos de otoño, de verano, de primavera, de invierno. ¿Qué anillos voy a medir? ¿Sí? Y cómo se presentan en la torta, que generalmente se leen tortas de 1 metro a 1,5 metros de la corta del árbol, ¿sí? Que es donde a los 30 centímetros, no a los 1,30 m, sino a los 30 centímetros se corta el árbol y se lee en esa altura, ¿sí? Y luego las trozas que se hacen cada metro, la primera troza, y cada 2 metros la segunda. Yo no sé si eso lo vieron ustedes con el profesor Juan, ustedes me dirán. Sí, profe, creo que sí lo vimos ese, Bueno, de epidometría. bueno, entonces, revisen, saquen la carpeta de dasonomía y revisen la parte de epidometría, ¿sí? Si tienen alguna duda, les puedo mandar, pero es de dasonomía, les puedo mandar algún apunte que tengo de cuando alguna vez di dasonomía también ahí en la sede. Entonces, hasta acá terminamos la segunda parte. Y hoy tendríamos que empezar la tercera parte, que habla de la regeneración natural, ¿sí? La regeneración natural es la de regenerar los ecosistemas forestales para mantenerlos a perpetuidad, ¿sí? Eso significa regeneración. Es mantener el sistema forestal a perpetuidad, ¿sí? Tratar de que hago una cosecha de la madera de una forestación e inmediatamente voy y hago una nueva plantación. Entonces, es como una continuidad de mantener siempre productivo ese suelo en la parte forestal. Entonces, la primera parte de regeneración natural nos lleva a ver cuál es el factor que nos da la regeneración natural, que es la semilla, ¿sí? La semilla es la que me permite a mí realizar la regeneración de una plantación, ¿sí? Porque habíamos visto que hay 3 tipos de monte. Está el monte alto, el monte medio y el monte bajo, si se acuerdan de las clases anteriores, donde el monte alto era cuando se regeneraba de semilla, el monte medio se regenera de semillas y rebrotes, o sea, corto el árbol y rebrota ese tocón, y entonces ese ya es una regeneración como secundaria. Entonces, es monte medio. Y el monte bajo era solamente por regeneración, ¿sí?
Se habla del monte bajo cuando corto el árbol y dejo que rebrote. Eso se nota mucho en las salicáceas y en el bosque chaqueño, creo que en el quebracho blanco se nota. No estoy del 100% segura, pero hay árboles en las yungas y hay árboles en el Chaco que uno los corta y por rebrote puede conseguir una madera de segunda calidad, dejando que ese árbol vuelva a formarse, ¿sí? Por medio de rebrotes. Entonces, ahora lo que vamos a ver en esta parte es la regeneración para un monte alto que es por semilla. Entonces, para eso tenemos que hablar un poquito de algunas características de la semilla, ¿sí? E incluso hay un práctico de semillas donde en el práctico ustedes tienen que revisar calidad de semilla, tienen que hacer la prueba de las semillas, tienen que saber de que de toda la dotación de semillas que ustedes tienen, no todas van a germinar. Entonces, es un práctico que también seguro la profesora Mili les puso en esa guía que les envió de todos los prácticos. Entonces, vamos a ver un poquito de eso. Y yo después voy a tratar de acomodar el cronograma para ver si llegamos, porque en noviembre ya casi que terminamos tenemos octubre y noviembre, y ya en esos 2 meses tenemos que ver de hacer el parcial y de estar con todos los prácticos más o menos desarrollados. Entonces, ahora vamos a revisar lo que es bien, ahí tienen en pantalla lo que está subido en el Drive. Y ahora vamos a ver. Denme 2 minutos, voy a ver si encuentro las tablas de cubicación que les decía, porque creo que se las mostré en la clase pasada, pero para quedarme tranquila y segura, no sé si estaba o no estaba en la presentación. Por favor, vuelvan a ver la presentación que vimos. No. No. A ver. No. La habré puesto. No, no se las puse en el trabajo que les comenté el otro día. No están las tablas. Bueno. Voy a tener que buscarla con tiempo y paciencia
para ponérselas en el Drive, y cuando se las suba les comento que ya las tienen ahí para que ustedes las vayan viendo, porque la pregunta es, los prácticos que le dio la profesora de inventario forestal, ¿no les mandó esas tablas? Porque para hacer inventario necesitan tener esas tablas. Son estas. Ahora se las proyecto. Fíjense después, por favor, si las tienen en los prácticos que les mandó la profesora. Revisen en el... Este es el Inventario y Desarrollo Forestal del Noroeste Argentino, que fue un convenio que se hizo con Naciones Unidas, ¿sí? Y hubo todo un equipo de profesionales de muchas partes del mundo para hacer este plan de deforestación. Era un inventario, así que aparte de esta tabla hay muchísimas otras cosas que se hicieron, y quedaron estas cosas que nos ayudan hoy en día a poder resolver situaciones generales, ¿sí? Cuando son específicas, muchas veces lo que hay que hacer es ir al campo y pedirle al productor cortar 2 o 3 árboles para poder sacar el coeficiente mórfico, ¿sí? Pero en realidad, con estas tablas, los silvicultores se dan vuelta, y obviamente hay algunas otras tablas hechas probablemente en la zona central, en la zona de Santiago del Estero, San Luis, que todavía también hay algo de monte y algo de la parte del Chaco. Del año 75 acá se hizo en Salta el Inventario Forestal del Noroeste Argentino, y estas son las tablas, ¿sí? Esta es la especie, palo amarillo. Después tenemos volumen de fuste, en este caso es volumen de fuste en decímetros cúbicos, ¿sí? Eso es la información que me va a dar la tabla. Cada numerito que está acá adentro es el volumen de fuste. O sea que con el diámetro el diámetro y la altura, ¿sí? Fíjense en que acá está el diámetro, no sé si la puedo girar, acá está. Ahí está. Es una tabla de doble entrada. Doble entrada es porque tiene diámetro y altura, ¿sí? Acá está altura de fuste. Para que me dé volumen de fuste, tengo que tener la altura de fuste. Y tengo el diámetro a la altura de pecho de el palo amarillo, ¿sí? Entonces, tengo un diámetro, por ejemplo, de 15 con una altura de árbol. Entonces, tengo 49 decímetros cúbicos de volumen de ese árbol, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes seguro van a buscar en estas tablas cuando hagan el inventario, cuando tengan el DAP y tengan la altura de los datos que se toman de campo, van a tener para sacar el volumen de fuste, ¿sí? Luego acá sigue la tabla de palo amarillo. Luego sigue Seville colorado, que es otra especie, también volumen de fuste. Después tengo palo blanco, orco Seville y guayabille. Estos numeritos son los inventarios de los números de árboles en las planillas que había del inventario, ¿sí? Entonces, esto era un número solamente de identificación. Pero el palo blanco, el orco Seville y el guayabille tienen más o menos el mismo volumen según el diámetro y la altura, porque son árboles más o menos cilíndricos que tienen el fuste más o menos parecido. Entonces, por eso los ponen dentro de la misma tabla. Sigue siendo volumen de fuste con altura de fuste y DAP.
Cedro salteño, urundel, lapacho rosado también, volumen de fuste, altura de fuste, y hay unas planillas que no sé si están acá o es otra planilla, acá. Y acá entramos en cevil colorado y palo amarillo, que ustedes ven que dice volumen comercial. Ya es el volumen comercial con la altura comercial, ¿sí? Entonces, con eso, ustedes van a armar las tablas del inventario forestal y van a obtener lo que es los volúmenes, ¿sí? Y con eso, después la diferencia, pueden sacar el volumen de leña que se puede obtener de esa plantación que todavía no fue sacada del campo, todavía está plantada, ¿sí? Entonces, esa plantación lo que me permite a mí con estas tablas es indirectamente conocer qué volumen de madera voy a sacar del lugar. Entonces, esta ahora se las voy a subir enseguida a la tabla de cubicación en el Drive para que ustedes la vayan teniendo. Y fíjense, por favor, si la profesora Mili se las envió junto con los trabajos prácticos. Bien. Profe, ¿cuántas especies hay, se estimó en ese estudio? Mira, no son muchas, porque después miran las tablas, deben ser unas 10, 12 a lo sumo. No son muchas, pero son las principales de las yungas, ¿sí? Acá tienen mistol, algarrobo, que ya es de la parte del Chaco, mistol, después tienen quebracho colorado, quebracho blanco, mistol y algarrobo, que debe ser el volumen de fuste, y otras especies secundarias del bosque chaqueño. ¿Por qué puede tener así? Decir que toma otras especies secundarias del bosque chaqueño, porque las especies del bosque chaqueño tienen un crecimiento muy lento y son especies que se asemejan en lo que es el alcance de la altura y el alcance del diámetro, debido obviamente a todo lo que es el factor climático, ¿sí? El factor suelo, porque tienen un lento crecimiento. Entonces, duran a veces 70, 80, 100 años para tener un diámetro y una altura óptima para ser cosechado. Pero obviamente para ser económicamente productiva la cosecha del bosque chaqueño, a veces se cosecha de acuerdo a los diámetros, ¿sí? Se dice, bueno, con 15 centímetros de diámetro, con 30 centímetros de diámetro ya se hace la cosecha, que no necesita más que a veces 20 años o 30 años para alcanzar esos datos. Entonces, el mistol, el algarrobo y otras especies secundarias del bosque chaqueño está dentro de la misma tabla, debido a eso. Después tenemos el quebracho colorado, volumen de fuste, el quebracho blanco, volumen de fuste, el mato, el zapallo caspi, que ya es de la selva de transición. Y bueno, y tenemos, después la leen, no deben ser más de 15, 20 árboles. Cevil colorado y palo amarillo de las yungas, ¿sí? El mato y el zapallo caspi de las yungas, todo eso, la diferencia es que algunas se repiten las especies, pero es debido a que es el volumen de fuste o es el volumen comercial, ¿sí? Entonces, con eso tienen que tener cuidado cuando agarran la tabla. Si están haciendo ustedes en el Excel el volumen de fuste, traten de no equivocarse cuando van a la tabla de leer que sea volumen de fuste, ¿sí? Porque las especies estas también está la tabla de volúmenes comerciales. ¿Se entendió más o menos la tabla entonces? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Entonces esta es una de las tablas que la clase pasada no se las mostré, ahí la tienen, ya se las pongo en el Drive, y ahora vamos a comenzar con lo que es la parte de regeneración. Vamos a ir